Casi todas las conquistas sociales, por no decir todas, se han hecho a través de las ideas de la clase obrera, del socialismo, del comunismo, de los sindicatos luchando, haciendo huelgas. Las comunistas lo tenemos clarísimo. Pensiones, sanidad, educación, servicios sociales para la mayoría social y que le den por el saco a los bancos. Hay que decir que no es momento de pacto social, porque sus intereses y los nuestros son irreconciliables. Ahora es momento de lucha. Tenemos que expropiar a los expropiadores. Nosotros no vamos a ver qué es lo que cobra el mayordomo de la mansión. Nosotros vamos a que el pueblo se apodere de la mansión, se apodere del señorito y se apodere del pueblo. Nos importa un carajo lo que cobra. La mayoría silenciosa, su mayoría silenciosa, lamentablemente no existe. Lo que existe es una mayoría con voz, que lo que reclama es una alternativa al paro o a la precariedad. O povo é que máis ordena. El pueblo es el que ordena. Sí se puede. ¡Salud, camaradas y república! Buenas noches, estamos en el programa número 97 de Iskra Radio, son las 10 ahora mismo y hoy vamos a hablar del TTIP, del Tratado de Libre Comercio e Inversión que van a firmar en breves Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. Con nosotros estarán en la mesa Guillermo Herray, del PC del Partido Comunista de España en Aragón, Gema Cerón, de la plataforma en contra del TTIP y de Ataca Aragón, y Jorge Sanz, de secretario político de la Unión de Juventudes Comunistas de Aragón, ya es habitual, obviamente. Y como siempre podéis disfrutar de las secciones habituales y dos entrevistas que tienen relación con el movimiento estudiantil, que lo teníamos un poco abandonado últimamente. Comienza ya Iskra Radio. Europa y Estados Unidos negocian aprobar el TTIP, un tratado que dará a las multinacionales todavía más control en la vida política europea y que atenta, por lo tanto, a la soberanía nacional. Por ejemplo, explicándolo de una manera muy simple, con este tratado las empresas podrán llegar a multar a los estados en caso de que estos quieran realizar alguna reforma que atente contra el beneficio de ellas. PP, PSOE, UPyD y Ciudadanos, entre otros, ya se han posicionado a favor, mientras que Izquierda Unida o Podemos han rechazado tajantemente esta violación de la soberanía popular. Hoy hablamos del TTIP en Iskra Radio. Bueno, y antes de entrar en materia, tenemos con nosotros a Íñigo, miembro de la Asamblea de Filosofía y Letras. Buenas noches. Buenas noches. Hola Íñigo, ¿qué tal? A ver, bueno, pues esta entrevista es más que nada como miembro de la Asamblea de Filosofía y Letras, que ha renacido últimamente, hace poco. Los últimos acontecimientos que están ocurriendo en la facultad, sobre todo relacionado con la cafetería y las acciones que se prevén desde la Asamblea. Sí, pues, a ver, últimamente hemos tenido bastantes problemas porque en toda la universidad en general, las empresas concesionarias de las cafeterías han decidido que, como no ganan suficiente dinero, están empezando a restringir el acceso a las personas que no pueden pagarse un menú y no pueden comer de menú todos los días. Sí, eso no es exclusivo de Filosofía y Letras, sino que es de todas las facultades, sí. Se está llegando a un punto en el que se está expulsando de la cafetería a determinadas horas a quienes se ven obligados por tema económico a comer de tupper, lo cual, siendo que
han subido las tasas un 18% desde el año 2008, es cada vez más gente la que tiene que comer de tupper y gente a la que, por tanto, no le dejan comer en las cafeterías, obligándoles a separarse de sus compañeros. También en Filosofía y Letras hemos tenido otro problema, aparte de esas restricciones horarias, que es el hecho de que nos han retirado el microondas que había para que la gente que comía de tupper pudiese comer caliente. Se alega que la empresa no tiene por qué poner un microondas, incluso nos han dicho en algún momento que es que el microondas estaba roto, pero vamos, es un ataque directo a aquellas personas, sobre todo estudiantes, que no pueden comer de menú, ni pueden comprarse un bocadillo todos los días, porque con los horarios que tenemos ahora en la facultad, muchísima gente tiene que darse a comer 3-4 días a la semana. Y bueno, desde las asambleas o desde las organizaciones de base de la universidad, ¿se ha empezado a mover algo ante esto? Pues a ver, se ha lanzado un comunicado al respecto y del mismo modo se está planteando realizar acciones tipo performance y de conciliación respecto a este tema, que nos parece muy grave. Y bueno, ya para acabar, el eterno tema de la reforma de la facultad, porque últimamente también ha habido acontecimientos sobre eso. Sí, pues nos encontramos con un tema muy grave allí, que es que se nos está cayendo la universidad encima. Rectorado y la DGA se pasan la bola constantemente unos a otros. Rectorado alega que la DGA no invierte un duro, la DGA alega que Rectorado son unos insolidarios, y uno por otro, este fin de semana se ha caído de nuevo un trozo con las últimas lluvias del pabellón de Filología, de la sala donde la gente está estudiando por las noches, y vamos, que es un problema de seguridad muy grave, que estamos pagando unas tasas muy altas para estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, y que encima se nos está cayendo encima y nadie hace nada al respecto. Muy bien, Íñigo. Pues bueno, muchas gracias por contarnos todo esto. Pues nada, a vosotros por preguntar. Vale, muy buenas noches. Venga, un saludo. Si tienes algún problema en tu centro de estudios o en tu trabajo, Iskra Radio te ayuda. Escríbenos un correo a iskraradio@juventudes.org para que nuestro equipo te ayude en tu conflicto. Iskra Radio, con la juventud combativa. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Comenzamos con la mesa sobre el TTIP. Ya he presentado antes a los invitados. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Y que vamos a empezar con la primera pregunta. Ya un poco para entrar en materia. ¿Cómo se puede definir un tratado de libre comercio e inversión? O sea, un tratado de estas características. Bueno, pues un tratado de libre comercio básicamente es un acuerdo comercial que pretende eliminar los obstáculos al comercio de bienes y servicios entre las partes que lo firman. Puede ser un tratado bilateral cuando se produce entre dos estados, o podría ser multilateral, o como ahora más se denominan regionales, cuando se están produciendo entre más de dos estados o particularmente entre bloques regionales. Y bueno, ¿queréis añadir algo más a lo que ha dicho la definición de Gema? Si no, pues bueno, y con lo que has dicho, ¿existen ya tratados de este tipo que hayan firmado la Unión Europea o España? Sí. Protagonistas. Hay muchos tratados. Precisamente antes estábamos comentando que la lista es complicada porque a la hora de contabilizarlos puedes estar hablando de tratados de libre comercio, puedes estar hablando de partenariados, de acuerdos de asociación. Entonces es difícil al final encontrar la información. En concreto, la Unión Europea tiene acuerdos de libre comercio sobre todo con países de Oriente Medio, del norte de África, y particularmente con bloques regionales, como pasa con los países ACP, África, Caribe, Pacífico. Luego, pues con toda la parte de Latinoamérica, América Central, pues de Mercosur, la Comunidad Andina. Es decir, que hay un buen puñado de acuerdos firmados por la Unión Europea. En estos momentos están terminando de negociar el acuerdo con Canadá y ya se ha terminado el acuerdo, creo, con Corea del Sur, y los que están en camino se han iniciado negociaciones para la firma de los acuerdos con China y con Japón.
Bueno, y es que la misma construcción de la Unión Europea se va haciendo a base de varios tratados que van eliminando barreras al comercio y a la libre circulación de capitales y de bienes y servicios. De hecho, bueno, el mercado común europeo es un mercado integrado en el que no hay barreras ni restricciones a ese tipo de comercio. Y bueno, en cuanto al origen de las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿existen antecedentes a este tratado? Sí, en concreto. En concreto, ¿quieres comentar tú, Guillermo? Claro, esto va la pregunta es si existen antecedentes porque sí, hace este tratado tan particular y porque ha levantado tanta... Claro. El interés de crear un mercado único entre Estados Unidos y Europa ya venía de largo. En el 95 se crea un diálogo empresarial transatlántico en el que directivos de grandes empresas ya se reunían para intentar valorar qué tipo de iniciativas podían favorecer, pues que comenzase a debatirse la posibilidad de implementar ese mercado único y demás. Luego ya en el 2007 se crea el Consejo Económico Transatlántico y esto ya en el 2011 se ve impulsado cuando en un foro de estos de alto nivel, bueno, era un foro entre Estados Unidos y Unión Europea, pues dirigentes estadounidenses y europeos deciden crear un grupo de trabajo de alto nivel sobre empleo y crecimiento. Entonces ahí es cuando se empiezan a estudiar qué tipo de políticas se podrían implementar o cómo se podría aconsejar a los estados para intentar, pues eso, incrementar las relaciones comerciales y la inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y luego ya después de esto, pues ya en el 2012, 2013, justo en febrero de 2013, es cuando Obama, ya en el discurso del Estado de la Unión, anuncia un poco que está dispuesto a comenzar las negociaciones para la firma del tratado y justo en julio del 2013 empiezan como tal las negociaciones. Y bueno, lo que diferencia la particularidad en este tratado en concreto que ha levantado tanta oposición, digamos, bueno, una parte importante de oposición y que sobre todo se ha visibilizado, ¿qué particularidades tiene que lo hace con tanto peso? Hombre, yo creo que esto podemos discutir un poco entre nosotros, sí, porque sí, yo personalmente... Sí, adelante. O si queréis empezar y... Si quiere empezar Guillermo. Venga, tira. Lo primero que habría que decir, yo creo, es que cada tratado de libre comercio es diferente, como hablamos otra vez. Y porque en realidad, aunque se llaman acuerdos de tratados de libre comercio, no busca que los ciudadanos libremente puedan comerciar, sino que son tratados que lo que persiguen es que las élites de cada país pues tengan ventajas competitivas en los otros países. Entonces, cada tratado bilateral o cada tratado entre diferentes regiones, pues son diferentes trabas o diferentes molestias las que tienen las élites de un país en el otro o viceversa. Entonces, bueno, pues cada uno es diferente desde ese punto de vista. Podemos discutir cuál que es lo más dañino o lo más novedoso de este tratado. Yo creo que introduce entre dos grandes potencias por primera vez el que la resolución de conflictos entre los inversores y los estados no se haga en los tribunales de justicia ordinarios, sino que se haga en unos tribunales especiales creados ad hoc, tribunales privados. Y entonces un poco eso seguramente hablaremos mucho de eso a lo largo de la noche, pero eso supone una merma de la soberanía de los pueblos sobre sus estados, ¿no? Estamos tanteando un poco el terreno, sacando cosas, luego profundizaremos más en esa justicia privatizada. Jorge, me había pedido la palabra. Sí, bueno, yo creo que es que hay muchas cosas importantes, pero sí que me gustaría dejar un poco claro que tampoco es que sea algo absolutamente novedoso o que no pudiéramos esperar. Es decir, yo creo que es un paso más, quizá un paso grande o va a ser un paso grande, pero es un paso más en el ataque neoliberal que se empieza a gestar, pues como bien sabemos, no en Europa desde los 80 y en Latinoamérica antes con el Chile de Pinochet y la Argentina de los generales, ¿no? Y ha ido habiendo pasos más pequeños, pero pues yo creo que los pasos más grandes dentro de Europa dentro del neoliberalismo serían sobre todo pues en los 90 con el Tratado de Maastricht y luego todo lo que se ha ido aprobando a raíz de la crisis, y este sería un gran paso más, pero no es algo que digamos, ¿qué es esto? Esto es súper nuevo, ¿no? En realidad vas viendo que lo que hace es dar más poder a las empresas transnacionales, eliminar los derechos que los trabajadores y trabajadoras hemos conquistado a lo largo del tiempo, y básicamente es ir ahondando en esa lucha, ¿no? que van ganando la clase que no es la nuestra.
Sí, yo un poco en el mismo sentido que mi compañero, tampoco veo gran diferencia entre estas negociaciones de lo que será el futuro tratado y otros tratados ya existentes. Sí que es verdad, pues lo que comentamos, que igual estamos más habituados a ver tratados que están firmados entre partes más asimétricas, en términos pues a lo mejor institucionales o económicos y tal, y en este caso se trata de dos áreas muy similares en cuanto pues eso, a volúmenes en general de PIB, de pues esos intercambios comerciales y tal. Sí que, bueno, el tema de la cláusula del ISDS, que hablaremos más tarde de ella, es muy polémica y demás, pero está presente en muchísimos otros tratados, tanto bilaterales como multilaterales, existentes actualmente. Hace poco además salió, hizo de propio Garrigues un seminario sobre esto para inversores y sacaban unos circulitos, unos esquemitas y tal, y vamos, era un mecanismo muy ampliamente utilizado y demás. Todo también depende después de cómo se regule, porque el ISDS no implica que siempre los tribunales deban de ser de arbitraje, sino que también contempla la posibilidad de que puedan ser tribunales nacionales. Entonces, que luego todo esto es como comentaba Guillermo, que cada tratado es un mundo, pero que todos comparten unas líneas muy similares. Jorge. Nada, simplemente que por dejar claro que además de que un tratado de libre comercio implica la eliminación de barreras impositivas, arancelarias y tal, pero que en realidad este tratado no va persiguiendo eso porque ya son bastante escasas, ¿no?, en el comercio entre Estados Unidos y Europa, sino que básicamente lo que pretende, y además creo que así mismo lo dicen, es armonizar las condiciones para las empresas, ¿no? O sea, básicamente que las legislaciones, que yo creo que con esto ya podemos entrar después bastante en materia, tanto a nivel laboral como medioambiental, sanitario, etcétera, se armonicen, como dicen, es decir, se igualen, y evidentemente se igualen siendo más favorables para las grandes empresas. Por lo tanto, eso va a significar una pérdida de derechos y de calidad de vida bastante importante para toda la población europea. Vale, hemos dado ahora una visión general. Vamos a ir un poco haciendo un desglose de lo que es este tratado. Y podemos empezar diciendo los puntos claves. En primer lugar, cómo nos lo quieren vender a lo mejor los que están negociando y los que han elaborado este tratado, y los puntos clave más cercanos a, por ejemplo, lo que ha dicho Jorge: pérdida de derechos laborales, pérdida de privatizaciones, lo que sea. Pues como puntos claves, ¿cuáles resaltaríais? Claro. Guillermo. Sí, yo creo que como ha comentado Jorge, este no es un tratado que vaya ni a buscar una liberalización del comercio, ni digamos que Europa y Estados Unidos son bloques en los que el uno pueda expoliar de un modo significativo las materias primas del otro, porque ninguno de los dos quedan o están ya muy controladas por las propias multinacionales. Entonces, busca lo que ellos dicen es que con esta eliminación supuesta de trabas que va a haber, aumentará el comercio entre los dos bloques, eso generará más riqueza y generará más empleo, y prometen, no sé la cifra exacta, que ahora estoy un poco descolocado, pero prometen un incremento de empleos, y la historia dice que eso nunca ha sido así, ¿no?, que ningún tratado de libre comercio ha supuesto un aumento significativo en el número de empleos. Sí. Por hacer un poco esquemático, sí, en cuanto a puntos clave de lo que hemos estado ya hablando hasta ahora, pues serían un poco tres, ¿no? Sería, por un lado, la reducción arancelaria, que ya, como dice Guillermo, no tiene mucho sentido, porque ya de por sí están entre un 3,5, un 5 entre Unión Europea y Estados Unidos. Sí, un pequeño paso más. Sí, sería simplemente terminar de reducir los aranceles que existen hasta ahora. Luego el segundo eje sería la eliminación de las regulaciones y de las normativas, intentando homogeneizarla a la baja, como decía Jorge. Y luego el tercero sería intentar atraer la inversión y ofrecer mayor seguridad jurídica. Todo esto en base a esta cláusula que comentábamos antes del ISDS. Entonces, estos serían como las tres vías de acción dentro de las negociaciones. Bueno, no de las negociaciones, porque ahí en las negociaciones se debe de estar yendo mucho al detalle, ¿no? Pero serían como las tres patitas que estructurarían un poco el tratado. Jorge. Preguntabas que cómo se está vendiendo. Es que yo creo que en este caso no se está vendiendo, porque lo que es un silencio absoluto, ¿no? Tanto desde las instituciones como desde los medios de comunicación, ¿no? Parezcan más o menos progres, pero el caso es que no se está hablando en prácticamente ningún sitio. Y en cuanto a alguna promesa, yo sí que he leído que algunos economistas liberales lo que dicen es que podría suponer un incremento del empleo de un 1%
Un 1% que me parece una cosa bastante escasa para las cláusulas que se proponen en el tratado, ¿no? Lo típico de que para este viaje no se necesitan tantas alforjas, ¿no? Y por otro lado, que además hay que tener en cuenta que sería para toda Europa. Es decir, eso no quiere decir que en España bajara el paro un 1% o se creara un 1% más de empleos, sino que serían en toda Europa y podría ser que algunas regiones menos avanzadas económicamente dentro de Europa precisamente perdían empleo y otras las ganaran. Sin embargo, este 1% tampoco lo apoya la misma Comisión Europea, que habla de un 0,1%, es decir, un incremento de potencial del empleo prácticamente inexistente. Os iba a comentar de dos cosas que habéis dicho los dos últimos. Empezó con lo que ha dicho Jorge. Eso, que es posible que, digamos entonces, que cuando se firme este tratado se reproduzca la misma desigualdad entre los estados de la Unión Europea que existe actualmente. ¿Puede ser? Quiero decir, hay una serie de estados ahora mismo que son como considerados de peor clase, o sea, de España, Portugal, Irlanda y Grecia, por ejemplo, los famosos PIGS, y el resto de países más avanzados económicamente y otros modelos productivos. Claro. Sería una reproducción, en cualquier donde caso, un andamiento en ese modelo. O sea, en cualquier caso no es un tratado que se piense y se diseñe y se dirija hacia solventar esas desigualdades. Es decir, que si es libre, pues la desigualdad imagino que tenderá a aumentar, ¿no? Por la propia dinámica del capitalismo en general, pero no va diseñado a reducirlas. Claro, además, bueno, lo que sí que han dicho en alguna ocasión en los pequeños discursos que sí que sueltan por ahí de vez en cuando es que creará efectos positivos, pero solo en determinadas regiones y en determinados sectores, y que esos compensarían los perjuicios que ocasionaría en otros sectores y en otras regiones, pero claro, no especifican qué, dónde y cómo. Y es curioso, hace poco además a Bercero le hicieron una entrevista en público y él mismo, pues eso, cuando le preguntaban estas cuestiones y tal, decía, bueno, dice, pues es que el tema, claro, que todo está, que si el crecimiento, que si el tema del PIB, que si, son cuestiones que todavía es complicado valorar, porque además los estudios que hay son muy dispares en resultados. Es lo que comentaba antes Jorge, es que vas de un 1% de crecimiento de PIB a un 0,01 en otros, con el tema de los empleos, de creación de 2 millones de puestos de trabajo, a otros que te dicen que al revés, que va a haber destrucción de empleo. Entonces, bueno, la verdad es que es una cuestión complicada. Sí, dos cosas. Primero, no sé si este tratado haría que se ensanchara más la brecha que ya existe entre las condiciones de vida en unos países de Europa y otros. Puede ser que sí, pero lo que sí que estoy seguro es que incluso en los países más avanzados las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras bajarían, porque tendrían que igualarse por lo menos a las condiciones de las que están en Estados Unidos. Eso quiere decir que por ejemplo, en Francia y en Alemania, donde los sindicatos son relativamente fuertes, donde los convenios colectivos son importantes, tenderían a ir a la baja, o sea que también perderían. Aunque el PIB en concreto de Alemania o de Francia pudiera aumentar, está claro que los trabajadores y trabajadoras de esos países perderían también. Sí, no, y para añadir, que me acabo de acordar ahora, que hace poco hubo un seminario en Madrid que estaba organizado por la representación del Parlamento Europeo, que bueno, luego también podemos hablar de esto, porque hubo partidos que no tuvieron acceso al seminario y tal, y ahí hubo de repente una de las que sí que participaron, que era del Grupo Socialista, que de repente pues propuso que iba a encargar un estudio para valorar el impacto económico del TTIP en España, precisamente porque no existían estudios de impacto por países. Entonces realmente es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Que están negociando sin evidencias de los impactos posteriores. Claro, o sea, en realidad es que les importa un bledo los impactos. Ellos simplemente han hecho las cuentas de cómo ganar más dinero las multinacionales, que son las que están presionando para que esto salga adelante. Y lo demás, guerra de y los demás les da igual. Es decir, que un poco la pregunta que nos habías hecho era que cómo lo venden ellos, pero claro, es que es todo tan falaz que cuesta un poco ponerse en su papel, ¿no? Porque efectivamente se basan en informes poco serios, muy dispares, creados por grupos de estudio que son afines y que además, como tampoco saben al final a qué acuerdo van a llegar, tampoco pueden hacer 20.000 escenarios a ver cuál es el adecuado. Entonces hablamos un poco en el aire, pero lo que está claro es que son acuerdos que lo que buscan es que las multinacionales tengan ventajas competitivas frente a otro tipo de empresas y frente a los trabajadores y las trabajadoras, y ya está. Y lo demás da igual lo que salga, ¿no? Desde su punto de vista.
Estamos de acuerdo, entonces, después de todo lo que hemos hablado aquí, que supondría una pérdida de poder real para los estados que firman en este acuerdo respecto a multinacionales. Entonces, en lo siguiente, ¿qué capacidad de maniobra le quedaría al Estado para responder o para modificar la vía política en caso de que se cambiaran las cosas en un país? Pues está bastante complicado. ¿O le queda algún tipo de capacidad de maniobra tras esto? Hombre, de momento, en este preciso momento, pues en la actualidad, como están en negociaciones, todavía tenemos que tener la esperanza de que finalmente, cuando llegue al Parlamento Europeo, el Parlamento Europeo pudiera rechazarlo, porque si el Parlamento Europeo lo rechaza, el tratado no se aprueba, porque tiene que haber aprobación, o sea, tiene que haber acuerdo entre el Consejo y entre el Parlamento. Entonces, bueno, la vía ideal sería que el Parlamento lo rechazara. Ahora bien, teniendo en cuenta la composición actual del Parlamento y dado que lo quieren terminar de firmar lo antes posible, es muy probable que si llega al Parlamento finalmente se apruebe. Por lo tanto, ahí los Estados, una vez que se haya aprobado el tratado, como competencia solamente podrían aplicarlo. Es decir, no tienen capacidad de impugnar la decisión, quiero decir, desde un punto de vista legal. Otra cuestión ya sería si un Estado de repente, pues por ejemplo con el contexto que tenemos actualmente en España o tal vez en otros estados de la periferia como Italia, como Grecia, si hubiese cambios políticos relevantes y si hubiese la suficiente fuerza política a nivel estatal como una alternativa política que se atreviese a rechazar desde la propia soberanía del Estado el tratado, pues haya un especialista en derecho europeo tendría que informarnos de cuáles serían las consecuencias o cuáles serían las sanciones que debería afrontar el Estado por haber incumplido el tratado que en teoría está obligado a acatar. Poco más que añadir. Sí, es verdad que tiene que pasar por el Parlamento y también tienen que estar conformes todos los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea para que se firme, me parece. Tendrían que ratificarlo, pero realmente el poder lo tiene que decir, porque realmente, aunque no lo ratifiquen, entraría en vigor igual. Sí, bueno, en cualquier caso... Básicamente era, a la hora de, una vez aprobado, pues si quieres salirte de la línea neoliberal de ese tratado, pues yo creo que es la misma respuesta cuando nos preguntamos, bueno, qué capacidad de acción tenemos estando dentro de la Unión Europea, porque al fin y al cabo también nos enconcerta completamente a la hora de hacer cualquier tipo de política social o de políticas públicas. Pues es que yo creo que la única solución es pues enfrentarse a ello. Claro que también evidentemente tiene consecuencias, tampoco vamos a decir que eso sea nada fácil, pero es lo que hemos hablado yo creo que incluso en este programa alguna vez. Dentro de la Unión Europea, tal y como está concebida actualmente, no hay un buen futuro posible, por lo tanto igual sería con el tratado firmado. Tendríamos que tener claro que habría que oponerse frontalmente y ya está, es que no hay más, no sé, no hay vía fácil. Claro, tampoco. Es que hay veces que es verdad que resulta a lo mejor un poco fuerte para algunas personas oír la palabra desobediencia, pero en algunas situaciones es la única vía. Y realmente no tiene por qué tener ningún tipo de connotación peyorativa, sino que simplemente se trataría en el caso, llega el momento, en el caso de que se aprobase, pues de un tratado que ha sido negociado de una forma opaca y antidemocrática, y el Estado soberano en el ejercicio de sus derechos pues podría, no sé, yo creo que sería una vía de intentar recuperar esa soberanía que se cedió indebidamente cuando se firmó el Tratado de Lisboa. Que es verdad que hay, bueno, tampoco se puede obviar que pues en algunos momentos los ciudadanos no son lo suficientemente responsables o no se han posicionado o no han actuado con la suficiente firmeza para evitar determinadas firmas, ¿no? Pero bueno, en la situación actual, es lo que comentaba un poco Jorge, pues habría que afrontar las consecuencias. Bueno, hacemos una pequeña pausa, volvemos justo con este tema. Y vamos a poner ahora un Vox Populi que grabamos en la manifestación del otro día de las marchas, convocada por las marchas de la dignidad. A ver, pues a mí me gustaría poder desarrollarme mi vida, mis estudios y mi trabajo en mi país, ¿no? En mi ciudad y en mi barrio, pero claro, teniendo en cuenta cómo está la situación del mercado y del mercado laboral, cómo está la situación de la juventud, la precariedad de la juventud, que incluso aún encontrando trabajo puede que no tengan las condiciones para vivir dignamente aquí, pues igual no me queda otra que emigrar. O sea, no es algo que me guste, pero sí que es una posibilidad que siempre va a estar ahí porque de alguna manera tienes que sobrevivir. Cuando acabe la carrera, en el caso hipotético de que no encontrase aquí nada, está claro que es
una opción que tienes ahí, que es buena para aprender lenguas y por ahí. No, no he pensado nunca, pero algún día igual sí que me voy. Cuando estoy estudiando y cuando acabe la carrera sí que tengo pensado irme fuera para, una parte de que está difícil aquí, conocer más cómo se trabaja en otros lugares y conocer un poco de cultura en otros lugares. Pues la verdad es que sí, es algo que siempre nos planteamos los jóvenes, dada la situación en la que tenemos, porque ahora, bueno, yo ni siquiera soy de aquí, he venido aquí a estudiar, o sea, ya tuve que emigrar de mi ciudad y además ahora no tenemos ninguna salida laboral, entonces sí que es verdad que siempre nos planteamos el irnos a algún país, sobre todo de la Unión Europea, para poder tener salidas que aquí no tenemos. Pero claro, luego está la doble tesitura de me están obligando a irme, no es porque vaya por propia voluntad, sino por una salida laboral, en vez de poder elegir si me quiero quedar o si quiero trabajar en el extranjero porque me apetece conocer otras ciudades. Sí, lo más seguro es que sí, porque dado los resultados que están dando todas las encuestas, aquí en España es imposible encontrar trabajo en nuestra condición de jóvenes, ya que tiene experiencia y obviamente por no haber trabajado nunca no la tenemos, y así que nunca llegaríamos a encontrar trabajo y sería más fácil encontrarlo en el extranjero. Si fuera necesario, sí, no me importaría. Si mi país no me ofrece las posibilidades para tener un trabajo aquí, no tendría ningún problema en irme. A ver, yo sinceramente, si una vez acabado la carrera o el módulo o lo que hayas hecho, si no aquí no encuentras un trabajo el cual te gusta, bueno, hay veces que aunque te guste hay que trabajar para ganarse la vida y tener dinero, pero yo también sí que concedería la posibilidad de irme al extranjero, la verdad. Pues realmente creo que la única forma de conseguir trabajo en este momento es salir del país, porque en este país no hay trabajo. Puedes estar muy cualificado, pero tendrás un trabajo basura, trabajando por precarias dinero, y realmente si quieres optar un trabajo digno tienes que salir de este país, porque no se puede. Como hicieron antes nuestros abuelos de irnos a Alemania, pues creo que es lo que tenemos que hacer. Somos la generación a la que se le está expulsando de las aulas, impidiendo que haya una educación pública y gratuita para todas y todos. Somos la generación víctima de unas políticas que están destruyendo nuestro proyecto de vida. Somos la generación que estamos viendo cómo el derecho de un techo y una vivienda digna están siendo arrebatados, favoreciendo los intereses de una banca que ha sido rescatada por aquellos que han dejado de asegurar nuestros derechos básicos. Somos aquellas mujeres jóvenes a las que se nos quiere devolver al ámbito privado, que no se nos deja ser dueñas de nuestros cuerpos y nuestras vidas, a las que se nos asume ser objetos pasivos en la vida pública. Lo que no saben es que también somos aquella generación que está dispuesta a organizarse y a luchar por lo que nos pertenece, un futuro, el que se nos ha arrebatado por cada reforma laboral, educativa y social, y por el que estamos dispuestas y dispuestos a luchar para construir un presente y un futuro dignos para nosotros y nosotras y las futuras generaciones. Por todo esto vamos a seguir haciendo un llamamiento a organizarse, a hacer un llamamiento a la rebeldía y a la movilización, a luchar por nuestro futuro y para recuperar la dignidad de una generación a la que están destruyendo nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro. Que se vayan ellos, que nosotros no nos vamos. La realidad es que la clave está en quién dirige, quién planifica la economía. Si lo hace el Banco Central, si lo hace la Troika, ambas instancias sin ningún control democrático ciudadano, o si lo hacen los parlamentos democráticamente elegidos y con control ciudadano. Di no al TTIP, porque si se aprueba este tratado será un paso más para desmantelar nuestros servicios públicos, será un paso más en la privatización de nuestra educación y nuestra sanidad. Di no al TTIP. Va a empeorar considerablemente las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, porque, entre otras cuestiones, va a terminar con la negociación colectiva y con la posibilidad de que las organizaciones representativas de los trabajadores puedan tener un papel relevante en la misma. Hablemos de empleo. El señor Clinton anunció que el ALCA, que se firmaba entre Estados Unidos, México y Canadá, crearía 20 millones de empleos, cuando la realidad es que, pasado el tiempo, solamente ha creado 900.000 parados en México. Di no al TTIP, porque nos pone de rodillas a toda la ciudadanía frente a los intereses de las multinacionales. Este es un tratado, en definitiva, que va a buscar garantizar los derechos
de los inversores de las grandes empresas frente a los derechos de la gente. Dino al TTIP, dino al Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, que nos va a llevar al desmantelamiento absoluto de todo nuestro tejido productivo y a ser pasto pues, de las multinacionales. Se pretende poner por encima la legislación comercial por encima de la legislación de los Estados. Seguimos con nuestra mesa. Bueno, nos habíamos quedado, habíamos pasado ya del tema, hemos desglosado un poco en general los puntos clave del tratado. Hemos quedado en que va a suponer una pérdida de poder real en los estados y que es ahondar más en el camino que hemos estado siguiendo. Y bueno, en el tema ya hablando de cosas más concretas, hablábamos antes del tratamiento especial de los casos de la justicia, aquí en este caso, que ocurre con el control de las inversiones exteriores. ¿Quién quiere responder primero? Gemma, Mir. Venga, pues en relación un poco al ISDS, a este mecanismo que regularía un poco las disputas entre inversores y Estado, se prevé, según lo que se ha filtrado de estas negociaciones, que estas disputas tuviesen lugar en tribunales privados de arbitraje, en los cuales digamos que harían un salto a la justicia pública, a los tribunales estatales de los estados, de las naciones soberanas, y entonces tendrían lugar en un espacio totalmente privado, y en el cual los actores serían bufetes de abogados especializados en estos temas, que por cierto son unas pocas empresas las que manejan todo el negocio, y finalmente pues se trataría de unas transacciones, de unas negociaciones al margen de la justicia formal. Como ceder la potestad de la justicia a una serie de técnicos expertos. Claro, el Estado, por un lado, vería cómo sus tribunales nacionales no tendrían competencia para dirimir ese tipo de cuestiones, y por otro lado también están todos los temas que vendrían derivados de la aplicación del ISDS, un poco lo que comentábamos antes, de cómo una empresa podría demandar a un Estado en el momento en que la legislación cambiase y atentase contra sus propios beneficios o intereses presentes o futuros. Entonces, claro, aquí el Estado sí que vería coartada su libertad de legislar, porque estaría presionado por esas grandes empresas transnacionales que intentarían a toda costa que no pudiesen salir legislaciones que impidiesen que pudiese desarrollar su actividad consiguiendo el máximo beneficio. Sí, perdona Jorge, diferente a los estados, el peso que tendrían los estados frente a las multinacionales en caso de que hubiera un conflicto, que, otra vez volvemos, ¿qué capacidad de maniobra le daría el Estado en un caso Pues así? poca, porque como ya hemos visto, y además existen varios casos ya en la actualidad en los cuales Estados soberanos han sido demandados a través de este tipo de mecanismos, de este tipo de herramientas. Al final, en estos tribunales privados de arbitraje, estos grandes bufetes especializados terminan ganando, y al final, hay por ahí estadísticas en las que comentan que el coste por cada demanda de este tipo son una media de unos 8 millones no sé si son de dólares o de euros, pero vamos, 8 millones. Entonces, y esto, claro está, dependiendo de cada una de estas disputas, porque hay otras que implican el pago de cantidades ya desorbitadas. Entonces, básicamente un vaciamiento de las arcas públicas. Jorge, ahora sí. Sí, en cuanto a la capacidad de Estados, a mí me parece bastante reseñable que las empresas puedan demandar a los Estados si ven que no están cumpliendo con su supuesto deber de proponerles las mejores condiciones, pero los Estados no pueden demandar a las empresas con el mismo mecanismo. Es decir, solo funciona por el lado de las transnacionales. Por lo tanto, ya es un norma bastante desigual hacia un lado. Y luego, sobre todo, me parece importante que ya no es que puedan demandar por no haber cumplido una legislación vigente, sino a veces incluso por intentar cambiar legislación interna para mejorar las condiciones de vida. Es decir, si ahora mismo se firma el tratado y el salario mínimo en España, ahora que está en 640 y pico euros, me parece, si no recuerdo mal, llegara un gobierno y dijera, lo voy a subir a 1.100, pues igual varias empresas podrían demandar al Estado español porque está empeorando las condiciones de producción de las empresas, porque cada trabajador le va a salir más caro. Y viendo cómo funciona el ISDS y los antecedentes que hay en situaciones parecidas, seguramente el Estado español perdería y tendría o que no aplicar legislación
o además de no aplicarla, tener que indemnizar a la propia empresa. Por lo tanto, es dar un poder bastante más... Si no lo tienen ya casi absoluto, pues es darle todavía un poco más, o por lo menos es revestir ese poder absoluto que tienen las transnacionales de una capa de legalidad que hasta ahora no tenían tanta. En algún aspecto sí, pero yo creo que esto le daría como una carta de legalidad aún mayor. Y antes, como ejemplos, me parece que uno bastante reseñable era, si no recuerdo mal, de Australia con Philip Morris, puede ser. Sí, con lo de los cigarrillos. Sí, que pusieron publicidad, información en las cajetillas de tabaco sobre lo perjudicial del tabaco, y Philip Morris demandó al Estado australiano porque evidentemente eso le podía hacer perder clientela. Sí. O Vattenfall, cuando demandó hace poco a Alemania por el parón en las nucleares, porque claro, perdían beneficio. Bueno, y el caso de Libia, que también ha sido demandada, no sé qué empresa era, pero también por condiciones evidentes de situación del país ha sido demandado por pérdida de beneficios. No me acuerdo qué empresa era ahora mismo. No, es verdad, sí. Hay muchos casos y pues lo que comentamos en otra ocasión también con el tema de Ecuador, que bueno, este es un caso polémico porque finalmente Ecuador parecía que había ganado, bueno, que consiguió una sentencia a favor, pero luego el tema ha seguido en los tribunales de arbitraje. Entonces al final... Por eso que siguen ahí y bueno, que es un tema, es lo que hablábamos antes, al final el Estado queda un poco indefenso frente al poder de esos tribunales privados. Y sobre todo que si esto se generaliza en un nivel, digamos, de tan alto, tanto porcentaje de comercio mundial como el que hay entre Estados Unidos y la Unión Europea, lo que ocurre es que estos bufetes de abogados que hemos dicho privados son los que primero asesoran a las empresas sobre cómo invertir en los estados y cuáles son sus mejores resquicios, y cuando el Estado intenta reaccionar, pues ahí les dan porque ya se lo sabían, ¿no? Entonces, al final, digamos, la dinámica cuando vaya pasando el tiempo es que toda la legislación será mucho más conocida y mucho más controlada por estos bufetes que sabrán cómo atacar a cada estado para exprimirlo, que por los propios estados, ¿no? Incluso, pues probablemente muchos grandes abogados de estado acaben siendo comprados y fichados temporalmente, ¿no?, por estas multinacionales. Entonces, la indefensión en ese sentido es absoluta, ¿no? Y solo podría venir de, como decía Jorge, ¿no?, de una rebelión institucional que necesariamente tendría que ser conocida y apoyada por la población, ¿no? Si no, no habría manera, ¿no?, de resistir a un ataque así. Bien. Estamos de acuerdo en que este tratado supone una pérdida brutal de poder a los estados, supone, como ha dicho Jorge, revestir de legalidad el poder que tienen las grandes empresas multinacionales, y que como alternativa, pues la desobediencia es una opción bastante viable. Jorge. No, solo un apunte, que además suelo hacerlo cuando surgen estos debates un poco de Estado frente a mercado y tal. Nada, dejar claro que esto, gran parte de la iniciativa, sí le están llevando, evidentemente la iniciativa principal la tienen las transnacionales a través de los lobbies y los grupos de poder, pero que los estados, el Estado de Estados Unidos, el Estado federal y los estados europeos, los gobiernos de estados europeos son los que están a favor de este tratado, ¿no? Es igual que todos los tratados de la Unión Europea por los cuales se ha hecho perder soberanía popular en los países de la Unión Europea. O sea, que no nos olvidemos de que esto tiene sus culpables físicos y con nombres y apellidos también, ¿eh? No es solo la transnacional, que a veces parece como que no tiene nadie detrás y tiene gente detrás. No, también es que hay los gobiernos, en este caso europeo, los gobiernos europeos y de Estados Unidos, evidentemente están completamente a favor y saben perfectamente lo que están haciendo, ¿no? Claro, es que es lo que estábamos comentando antes también del tema de que son gobiernos votados por sus ciudadanos. Entonces, lamentablemente, es lo que decíamos, si finalmente el tratado llega al Parlamento, va a ser votado porque hay una mayoría socialista y del Partido Popular Europeo, y en nuestro gobierno español, pues también, como hemos visto, por ejemplo, en mayo, Izquierda Plural presentó una moción intentando pues que el tratado fuese paralizado, que se estudiase más en profundidad los efectos y que se pudiese realizar un referéndum sobre si se aceptaba o no se aceptaba a nivel estatal. Y bueno, pues el PP, PSOE y con los apoyos de UPyD y el PNV y CiU finalmente le rechazaron la moción. Entonces, bueno, es verdad que en parte lo que decían, que no cabía esa demanda teniendo en cuenta lo que se había firmado en el Tratado de Lisboa, pero bueno, en definitiva que hay una parte de responsabilidad de la ciudadanía, claro está. Bueno, vamos a pasar un poco a hablar un poco de lo que hemos ido comentando antes, pero más en profundidad. Uno de los puntos que ven de este tratado es que habrá mayor acceso al mercado. ¿Mayor acceso al mercado para quién? Pregunto.
Es que es muy buena pregunta, porque la cuestión es, cuando se habla de acceso al mercado, es ¿de quién y para quién y dónde? Porque en este caso estamos hablando de la unificación, pues es un único mercado entre Estados Unidos y Unión Europea. Entonces, ¿quiénes serían los actores que se beneficiarían de un mayor acceso a ese mercado único? Realmente, si pensamos en cuál es el objetivo, en esa regulación de las normativas y de la legislación a la baja, realmente quienes van a tener mayor capacidad de maniobra para adaptarse a esas nuevas regulaciones van a ser aquellas empresas que poseen pues un mayor capital, que son mayores, empresas con más medios, y que son las que en un momento van a poder adaptar pues sus productos, sus procedimientos o sus medios de producción para responder a esos nuevos requisitos de esos mercados. ¿No? Entonces, ¿qué pasará con las pymes, por ejemplo? Que porque le vendían muy bien envuelto para las pymes. Claro, es que el tema de las pymes es muy curioso, porque además precisamente están haciendo un estudio en la comisión. Hay una consulta abierta hasta diciembre de este año, en la cual están preguntando a las pequeñas y medianas empresas cuáles son los principales obstáculos que encuentran en sus transacciones económicas con Estados Unidos, porque en este caso están preguntando pues desde la comisión a las pymes europeas, y realmente ahí parece haber una demostración de interés en el sentido de intentar de negociar mecanismos que puedan servir también a la pyme, pero realmente si vemos cuáles son esas líneas generales de las negociaciones, parece quedar bastante claro que para las pymes va a ser muy difícil competir. Entonces, las beneficiadas al final van a ser las transnacionales. ¿Algo más que añadir? Bueno, si no, también lanzo la siguiente pregunta. ¿Creará más empleo? También dicen. Ya hemos hablado un poco de ello y de desmontándolo, pero ¿por qué dicen que puede haber más? Y si es cierto, claro. Bueno, un poco lo que hemos comentado antes es la excusa que dicen de por qué habrá más empleo es porque al haber más comercio, habrá más riqueza, se genera más empleo. También tiene que ver con lo del tema que es una de las cosas que había dicho antes, de atraer la inversión, ¿no? Supongo que irán por ahí. No sé, como no creo que se lo crean, no sé por qué lo dicen. Sí. No lo sé. Yo lo que creo, un poco también uniendo estas dos preguntas, ¿no? Que de los tres pilares que hemos comentado antes, yo creo que el más relevante en este caso es la reducción a la baja de los estándares, tanto laborales como ecológicos, como desde muchos puntos de vista sociales, las diferencias que hay entre Estados Unidos y Europa. Es decir, que no creo ni que la bajada de aranceles vaya a suponer un gran cambio, ni que los inversores del mundo se sientan inseguros precisamente en Europa o Estados Unidos. No sé, no entiendo mucho de economía, pero no creo que sea eso lo que le da miedo. O sea, yo creo que aquí el meollo del asunto está en que, pues como decía antes Jorge, en rebajar los niveles laborales de Europa a los niveles de desregulación absoluta que hay en Estados Unidos sin ningún tipo de protección, lo mismo con la sanidad, lo mismo con la educación y ese tipo de cosas. Entonces, uniendo con la segunda pregunta que hacías, yo aquí no veo a las pymes cómo van a entrar. O sea, no veo una pyme española que, no sé, no veo el taller de la esquina, si eso es una pyme, o no veo una pequeña empresa de vino, que es a lo mejor un producto estrella de España, cómo le va a afectar a vender muchísimo más vino en Estados Unidos, este tipo de cosas. En cambio, si el vino ahora se puede hacer sin ningún control de calidad, si mezclando agua con el azúcar y el alcohol y agitándolo ya lo podemos llamar vino, pues será Coca-Cola la que empiece a fabricar vino. Y vamos a tener vino Coca-Cola que será producido químicamente mucho más barato, sin viñas, sin nada. Entonces, claro, yo no veo ahí, o sea, en este tipo de desregulaciones, tanto de la calidad de los productos como de los derechos de los trabajadores, como de los controles ambientales, los controles de seguridad química, es decir, todo este tipo, no veo como a una pequeña empresa especializada en algo le puede ayudar. O sea, lo que va a ayudar es a una multinacional que no tiene ni idea de hacer algo, pero oye, mañana se pone a hacer pan, y si puede llamar pan a algo que no llamaríamos pan ahora, pues ya lo va a poder vender. Sí, antes de daros la palabra, que podréis responder vosotros también, que profundizar un poco más en el tema del control de calidad, del impacto medioambiental, en todo eso, porque lo has dicho de hacer vino sin ningún tipo de control de calidad, es algo bastante interesante ahora mismo. Gema, o si quieres responder tú. No, si esta parte de ecología, Guillermo, o de seguridad alimentaria. Pues Guillermo, si quieres profundizar ahora y ya os doy la palabra. Bueno, es que quería preguntarle. Un poco y luego hablo yo. Vale, no, yo simplemente iba a añadir una cosita a lo que estaba diciendo Guillermo,
en relación a lo que preguntabas de la creación de empleo. Por un lado es verdad que lo que pretenden un poco es atraer esa inversión que tal vez ahora está en otras zonas del planeta, porque esto tiene mucho que ver con lo que ha comentado Jorge al principio, que estamos en una fase de expansión del capitalismo en la cual hay otras regiones, hay países emergentes que están teniendo un nivel de crecimiento brutal. Entonces, en este caso, la Unión Europea y Estados Unidos lo que quieren es crearse ahí su cerquito de mercado protegido, porque realmente cuando se dice libre comercio se está diciendo libre, pero esto quiere decir prácticamente en la práctica lo contrario, y realmente lo que pretenden es ofrecer ahí una seguridad jurídica y en base a esa rebaja de las regulaciones, pues por ejemplo en este caso laborales y demás, atraer, o sea que el coste tal vez del trabajador para la empresa sea menor y favorecer así pues eso, que ese capital que a lo mejor puede estar en México, que de repente esté en esta zona, o bien en Estados Unidos, o bien en la Unión Europea. O sea, pongo el ejemplo de México por poner, quiero decir, me refiero a traer la inversión favoreciendo pues eso, un menor coste del trabajador. Y bueno, y por otro lado, eso, el tema de por qué se crea más empleo, pues también por la precarización, porque volviendo un poco al ejemplo de lo que había pasado, por ejemplo, en el NAFTA, si de repente nos ponemos todos aquí a trabajar en maquilas, pues seguro que se va a crear muchísimo empleo, pero ¿qué empleo? A lo mejor ganando 200 euros al mes y trabajando 12 horas diarias. Entonces se podría crear más empleo, pero en base a una precarización brutal y una pérdida enorme pues de derechos sociales y laborales. Jorge. Sí, bueno, comentando un poco lo de las pymes, está probado que con los tratados de libre comercio, evidentemente la pequeña y la mediana empresa siempre sale perdiendo, porque en el momento en el que eliminas barreras a la competencia, lo de siempre, ¿no? El pez grande pues se va comiendo al chico. De hecho, es que es una dinámica del capitalismo desde que surge, como se va concentrando los capitales y las grandes empresas van acabando con las pequeñas. Incluso hay empresas como Mercadona que esto lo tienen casi como filosofía empresarial, ¿no? Eliminar la pequeña competencia, y de hecho lo consigue en muchos aspectos. Por lo tanto, para las pymes para las pymes va a ser pues bastante malo, ¿no? Y por otro lado, yo creo que muy pocas se van a poder beneficiar de la bajada de aranceles, que digo que tampoco es muy significativa, como hemos comentado antes, porque en realidad están bajos, básicamente porque las empresas que producen para exportación, sobre todo son las grandes empresas, son las que tienen la capacidad de exportación, y son empresas que pueden tener economías de escala, que pueden tener producción en diferentes sitios y luego unirla a eso, esa capacidad de competencia las tienen las transnacionales. Una tiene una pequeña y una mediana empresa. Podrá haber quizá algún caso particular que, bueno, por dadas circunstancias pueda salir bastante bien, pero en conjunto van a bajar, lógicamente. Vale, lo ha explicado creo muy bien Jorge. Profundizaremos ahora después de la llamada para ir ya con el tema del control de calidad y de los alimentos, el impacto medioambiental. Y antes nos dejamos con una canción y volveremos con la llamada a Nacho de CEPA para hablar de la pasada huelga y las elecciones en la universidad. Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con su reunión? ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa? Estoy acá en mi rincón preguntándome hace rato cómo es posible que al gato le meta miedo el rato. ¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea que causa risa?
cosa tan fea que causa risa. Los medios de comunicación son aparatos de construcción ideológica. Si la burguesía tiene los suyos, ¿por qué no íbamos a tener los nuestros? Síguenos en Twitter en @ovejarrojainfo para estar al tanto de las novedades en nuestro canal de YouTube y nuestro periódico online. La Oveja Roja, por un periodismo de clase, esta vez de la nuestra. Para hablar de socialismo, estudia Lenin. La revolución no es fuego para burgueses. Ya estamos otra vez aquí. Tenemos con nosotros a Nacho Serrano del sindicato estudiantil CEPA. Hola, buenas. De CEPA Universidad. Bueno, Nacho, la llamada esta es con motivo de los últimos acontecimientos en la facultad hace 2 semanas, que bueno, se celebraron las elecciones a claustro y a junta y hubo una huelga estudiantil. En primer lugar, para darnos tu valoración como activista, como parte del movimiento estudiantil de la huelga, una valoración de la preparación de la huelga y cómo salió la conclusión. Bueno, pues yo creo que la huelga fue una movilización bastante masiva que sirvió para mostrar el descontento de los estudiantes ante la situación a la que nos estamos viendo obligados debido a las políticas de recortes y de privatización de la enseñanza, y creo que mostró claramente que los estudiantes lo que queremos es luchar y queremos un futuro digno. Y bueno, el nivel de tensión de esta huelga, ¿cómo estuvo? Porque hubo algún problema con el personal de seguridad o con la policía. ¿Cuál fue su actuación? Bueno, pues en esta huelga, si algo tuvo de especial, es que a las 7 de la mañana ya había entrado la policía en el campus con el objetivo de identificar a los estudiantes que ahí se encontraban para preparar la jornada de lucha. Entendemos que esto es fruto de las políticas de represión que está aplicando el gobierno y que creo que es necesario dejar claro que pese a ello no nos van a callar ni nos vamos a parar. Porque la policía ya entró después de hace mucho tiempo, ya entró hace 1 año en la universidad y ahora parece que entra ya sin ningún tipo de miramiento. Bueno, y en cuanto a la huelga, bueno, has dado la valoración. En cuanto a las elecciones a Junta y Claustro, ya como miembro de CEPA, la valoración, ¿puedes dar una valoración para el sindicato? ¿Cómo ha repercutido? Pues bueno, este tipo de acontecimientos siempre es difícil baremarlos porque entran en juego muchos factores. Pues por ejemplo, el colectivo que gana las elecciones es siempre el que presenta en más lugares y no es realmente un baremo real del trabajo que hacen los colectivos, ni de la implantación que tienen, ni de la afinidad que tienen entre los estudiantes, sino que es debido a la baja participación queda muy mal representada la opinión de los estudiantes. Pero dentro de esta situación aún CEPA consiguió sacar 10 claustrales y conseguir que la voz de los estudiantes esté en el próximo claustro y seguir reivindicando un futuro mejor y una educación mejor, una universidad mejor. Las elecciones como tal, ¿qué importancia real tienen y si pueden ser vistas más como una herramienta? Pues la importancia que tienen es que te da el claustro, que hay que dejar claro que no es un órgano decisivo y por tanto no legitima a la universidad como un órgano democrático, sino que lo que hace es un poco una representación de una democracia que no existe, es un poco una farsa. Y sí que te sirve pues para poder utilizar esa farsa también para reivindicar y para que al menos si están gestionando la armonía de nuestra universidad que no lo hagan sin que nadie les diga nada, ¿no? Que nos oigan nuestras voces. ¿Y la Junta de Facultad? Bueno, pues las juntas de facultades sí que son órganos decisorios, sí que sirven un poco para elaborar propuestas de gestión real de las facultades. Y sí que también es una zona más y un órgano y un espacio en el que podemos trabajar para mejorar el día a día de la universidad y mostrar que los recortes están cargándose nuestras facultades y que es algo que vemos día a día.
Bueno, hemos hablado de huelga, elecciones. ¿Cómo crees que debe desarrollarse o cómo debe trabajar el movimiento estudiantil para ir desarrollándose de aquí a un futuro cercano? Pues yo creo que el movimiento estudiantil lo que tiene que tener claro es que es estudiantil, ¿no? Es tener claro que son los estudiantes los que tienen que organizarse, no los colectivos ni las vanguardias, sino que son los estudiantes los que tienen que tomar conciencia de sus problemas. Hay que bajar a los estudiantes, hay que explicarles que las cosas de las que se quejan, a las que muchas veces no les ven sentido, tienen una explicación, y eso es el sistema y cómo está siendo gestionado, y hay que organizarlos para ponerlos en pie de lucha. Vale, Nacho, pues muchas gracias por estar hoy aquí. Venga, un saludo. Y volvemos ya con la mesa. Nos habíamos quedado en que profundizaríamos con Guillermo más sobre las cuestiones, los efectos medioambientales y sobre los alimentos, el control de calidad. Entonces, bueno, podríamos retomar por donde has empezado, el tema de los alimentos, por ejemplo. Sí, ¿Qué ocurrirá? Antes de entrar en eso, tenía un ejemplo cuando hablaba Jorge que creo que describe claramente cómo afectaría a las pymes el tema de los horarios comerciales. O sea, si la libertad de comercio supone que cualquier comercio puede abrir todas las horas del mundo, ¿quién sale ganando? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es obvia y deja claro por qué esto no puede ser bueno para la pequeña empresa, ¿no? Sí. Y entrando ya en los temas, digamos, de la desregulación, de medidas de cierta seguridad que hay en Europa, pues yo creo que hay tres cosas que son muy importantes. Por un lado, con todo el tema del manejo de productos químicos, las prohibiciones y los controles que hay en Estados Unidos son mucho menores. Digamos que su legislación es más baja en este sentido, y el Tratado de Libre Comercio lo que intentará es que todas las legislaciones se armonicen a la baja, con lo cual usaremos el estándar de Estados Unidos, ¿no? Entonces hay ejemplos como la conservación del pollo en cloro, que aquí en Europa está prohibida y en Estados Unidos está permitida, y es una de las que pues este tipo de medidas vendrían. Luego, con el uso de los productos químicos, el uso de sustancias que se descubren, el uso de medicamentos, en Europa prevalece en cierta manera, porque no siempre es así, pero prevalece un principio de precaución en el que determinados productos, cuando se quieren introducir en el mercado, la empresa que los introduce tiene que demostrar que no son nocivos. Es decir, yo voy a vender un medicamento nuevo y tengo que demostrar que no es nocivo. En Estados Unidos es al revés. Cuando una empresa introduce un producto, lo pone en marcha, y cuando se demuestra que es nocivo y alguien lo denuncia como nocivo, alguien tiene el dinero suficiente para denunciarlo como que es nocivo, o la preocupación o la molestia o ha sobrevivido, si el producto es mortal, pues es cuando se investiga y se puede, digamos, impedir la comercialización de este recurso. ¿Y nosotros le daríamos la vuelta para llegar a esa situación? Claro, eso es una de las cosas que las multinacionales estadounidenses presionan para que se incluya en el tratado. Es una de las regulaciones. Entonces esto afecta tanto a medicamentos como a productos alimentarios, pero en muchos procesos industriales pues ocurre algo parecido, ¿no? Entonces pues muchos estándares de seguridad que en Europa se mantienen, pues digamos que se vendrían abajo. Espera, que me tengo que agachar para ver con la por ejemplo, ocurriría con los transgénicos, ¿no? Estados Unidos está totalmente introducidos en el mercado, no existe ninguna normativa que obligue a su etiquetado, entonces los transgénicos pueden campar libremente por el sistema alimentario. En Europa se pueden usar, pero tienen que estar convenientemente etiquetados, y hay una restricción bastante fuerte sobre qué se puede utilizar y para qué. Entonces todo eso podría desaparecer. Hoy ya hay científicos que dicen que no hay duda sobre el potencial peligroso. O sea, aparte de la merma de calidad, que es un producto transgénico, pues el potencial peligroso en cuanto a inducir el cáncer, ¿no? Yo creo que estos serían un poco los tres aspectos fundamentales en los que esta regulación iría a la baja, ¿no? Y en cuanto a prácticas de extracción de gas, por ejemplo, como el fracking o estas cuestiones, realmente sería ahondar más en lo que hay. Claro, cuando hablamos por ejemplo, de productos químicos peligrosos controlados o no, en el fracking, en Estados Unidos las empresas no tienen que decir qué productos usan, entonces no se sabe qué productos se usan para el fracking. Se dice que muchos de ellos son cancerígenos, pero se pueden saber qué productos se usan
cuando se recogen las aguas contaminadas por el fracking, pero claro, oficialmente, como el fracking no contamina, no son aguas contaminadas por el fracking. Entonces entramos ahí en un círculo un poco estúpido, ¿no? Pero sí, claro, uno de los lobbies que está presionando para que se llegue a un acuerdo de este tipo es el lobby del fracking para impulsarlo en Europa. Y bueno, veremos, quiero decir que trabajarán dentro y fuera del tratado para conseguirlo. Y sobre todo no solo el fracking, sino también el comercio de gas licuado desde Estados Unidos, que actualmente ese tipo de transporte no se ha aceptado por la Unión Europea, y ellos digamos que tienen una sobreproducción de ese gas, y una de sus salidas, o digamos uno de los mercados que más puede pujar por el gas en este momento sería Europa, puesto que parte del gas que venía de la zona de Ucrania, pues por motivos que son obvios, no está viniendo, ¿no? Entonces, digamos que aquí el precio sería muy alto, mucho más del que podrían pagar en Estados Unidos por él. Bueno, después de todo lo que has expuesto, bastante bien. Seguro que nuestros compañeros tienen algo que decir o comentar sobre ello. No añadir, porque lo ha dicho muy bien, sino conclusiones sobre ello. Añadir nada, porque es tal y como lo ha contado Guillermo. Simplemente comentar que, bueno, que es curioso que a raíz, pues eso, de toda esta campaña que se está haciendo a nivel europeo y demás, y que estos temas han llegado mucho más a la ciudadanía y han alarmado, pues normal, lógicamente, a la población, justo en octubre se desclasificó un documento que contenía las directrices de negociación del tratado, que era un documento que existía desde el principio, desde el inicio de las negociaciones, y que no se había hecho público. En el documento desclasificado resulta chocante que, bueno, en relación a estas cuestiones, parece mucho más garantista de lo que a priori podríamos pensar, sabiendo más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Porque sí que se intenta dejar constancia de que en esas homogeneizaciones de las regulaciones y tal no se tenderá a ir hacia la baja. Y es más, como estas cuestiones están causando mucha alarma, en unas declaraciones recientes de García Bercero, que es la persona que está negociando por parte de la Unión Europea, él decía muy claramente que en la ciudadanía europea no se tenía que preocupar porque esas regulaciones no serían a la baja, o sea que no se iban a rebajar los estándares europeos, sino que en todo caso se homologarían. O sea, es decir, que claro, ya es que en la lógica no cabe eso, porque claro, te vayas al ejemplo al que te vayas, no lo puedes entender, porque dices, bueno, ¿cómo puede ser? Entonces, una empresa va a operar de manera distinta y de manera igualmente válida con unas condiciones en un lado y con otras en otras, o sea, cosas un poco raras y contradictorias. Pero bueno, simplemente por recordar un poco lo que contenían esas directrices. A mí es que eso, sinceramente, me parece que tiene que ser mentira obligatoriamente, porque si no, no tiene sentido establecer un tratado así. Y en cualquier caso, aunque quizá yo lo que entendería es que igual las condiciones de producción de ciertos productos, valga la redundancia, en Europa, puede estar diciendo que no se tengan que modificar, pero en cualquier caso sería puerta abierta para que entraran de otros sitios. Y claro, por lo tanto, como sus condiciones de producción serían mucho más ventajosas, más bajas, evidentemente, para Estados Unidos, pues tendríamos que, o sea, al fin y al cabo, acapararían el mercado de aquí. Por lo tanto, el problema lo seguiríamos teniendo prácticamente igual. Y luego me gustaría introducir un tema, si no os parece mal, y es que, claro, este tratado busca no solo comercio, sino también atraer inversión, ¿no? Ya lo hemos dicho. Yo creo que en economías europeas más débiles, como es la nuestra, hay un espacio que va a ser, yo creo que principal, de foco de atracción de inversión, que son los servicios públicos. O sea, no vamos a atraer inversiones de producción de mano de obra ultra cualificada para productos de gran valor añadido. Yo creo que no. Yo creo que un nicho de mercado que se va a seguir abriendo más, no digo abrir porque ya se ha abierto en muchos aspectos, pero que se va a abrir, yo creo, todavía más, y es una estrategia que llevan intentando hace mucho tiempo, es precisamente servicios públicos, incluido evidentemente la sanidad y la educación. De hecho, yo creo que las empresas que se dedican a grandes contratas públicas, como por ejemplo la misma FCC que tenemos aquí, sería bastante beneficiada. Sí, es que en ese sentido, claro está, la liberalización de los servicios públicos está prevista, porque como decía Jorge, se intenta de incrementar ese comercio, pues no solo de bienes sino de servicios también. Y realmente en España pues sí, empezaríamos a ver cómo se generalizan esas grandes empresas estadounidenses que llegan pues en el sector médico, sobre todo en el tema de clínicas privadas, en el tema de la enseñanza, la privatización de la educación, y ahí sí que veríamos pues eso, cómo los servicios públicos, como la educación y la sanidad pública se debilitarían considerablemente. Con el agravante de que en estos dos sectores, y bueno, también en el sector social, ¿no? Pero en la educación y la sanidad,
no solo es un tema, o lo que se busca no es un tema privado, sino es un tema de concierto, ¿no? De donde el dinero salga del Estado para financiar a empresas privadas que dan servicios que hasta ahora daban trabajadores del Estado, ¿no? Es decir, que ni siquiera es una competencia entre la empresa y el Estado, sino que la empresa va a trabajar para el Estado asegurándose un beneficio, y los servicios que hasta ahora prestaba la administración pública pues pasarían a ser prestados por empresas subcontratadas en condiciones muy ventajosas, ¿no? Sí, lo que hablábamos antes de una forma de atraer inversión, realmente. Vale. Sí, y que además, bueno, perdona, Sí, que sí. yo creo que ahora están en una situación de hacer una carambola perfecta, ¿no? En este sentido. Es decir, aplicando políticas de austeridad que están deteriorando los servicios públicos porque falta financiación. Y por otro lado diciendo que no pueden hacer nada porque no hay dinero, es que me parece el tiro perfecto para que digan, bueno, pues los privatizamos porque nos sale más barato, que es mentira, pero es lo que se está diciendo muchas veces, y además va a mejorar el servicio porque el Estado ahora mismo no tiene capacidad de dar el servicio porque no tenemos dinero. Evidentemente son argumentos falsos, pero que poco a poco han ido calando, y yo creo que lo tienen a huevo, ¿no? Hablando mal para decir, es que es la solución, ¿no? Vamos a privatizarlo porque así tendréis un servicio mejor y además al Estado es más barato, que es mentira, pero yo creo que es una excusa que utilizarán como ya han utilizado en otras ocasiones. Realmente parece la pescadilla de se muerde la cola en cuanto a adelgazar al Estado, su poder. Bueno, vamos a poner ahora la sección de redacción y ya pasamos a las conclusiones y a la última pregunta que iba a haceros. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla. Nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Venga, soltamente coro con coro, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo. Efemérides. Habla pueblo, habla pueblo, sí. No dejes que nadie decida por ti. Habla pueblo, habla. El 6 de diciembre de 1978 se celebraba el referéndum de la vigente Constitución española, la que se ha convertido en la piedra angular del régimen del 78. Una Constitución que, según el exsecretario general del movimiento y primer presidente del gobierno tras la Constitución, Adolfo Suárez, nace del consenso, eufemismo utilizado por el régimen para hablar de las concesiones a la derecha que han desembocado
en la situación política y social en la actualidad. Creemos que España se debe construir con la colaboración de la derecha y la izquierda, aunque defendemos un modelo de sociedad diferente. Y todo ello queremos lograrlo a través de la moderación, el diálogo y el pacto, porque nadie puede pretender que su verdad sea la única. La Constitución fue elaborada por mayoría de partidos de izquierdas, pero con dos elementos que la caracterizarían: la ausencia de un representante de la sociedad vasca y la presión internacional, tanto económica como política, ante el miedo del avance de los comunistas. Hay que recordar que la Guerra Fría continuó articulando la política internacional y reaparecía con más virulencia en aquellos países en procesos de cambio. En el referéndum ganó el sí, una amplia mayoría de gente que se vio en la tesitura de elegir la nueva carta otorgada por la élite política o el abismo. Pues así se ha presentado a la Carta Magna, como la herramienta de salvación que se adapta a todos los españoles, traída por un Mesías, el rey Juan Carlos, y los políticos allegados. Un lavado de cara a todos aquellos que juraron y dirigieron el régimen de Franco, para luego venderse como elementos políticos de centro. El texto constitucional tampoco es excepcional. Aunque extenso en articulados y en derechos, sus garantías se posponen a futuras leyes, haciendo de ellos muchas veces un mero brindis al sol. Es característica por su carácter rígido, ya que su reforma es complicada en comparación con la historia constitucional española, y sobre todo blinda a la monarquía, siendo un hecho muy improbable el poder eliminarla por el proceso constitucional. El texto que se nos ha enseñado como paradigma de la democracia nos condena a la monarquía, al bipartidismo, crea una falsa división de poderes y una estructura bicameral conservadora que va a permitir que las élites políticas del franquismo mantengan sus feudos, y el supuesto cambio regenerador de la transición se quede en un cuento de hadas para mantener el orden social preexistente. Por último, no podemos olvidar que en la historia de España ha habido 7 constituciones promulgadas, y varias nonatas, que han sido relegadas al olvido para idealizar el carácter novedoso o conciliador de la vigente Constitución, la que dará inicio a la fase consolidada del régimen del 78. Según que tomba, 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 y el poder allí verá. Según que tomba, 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 y el poder allí verá. Si tú las tiras por Pekín y yo las tiro por Pellá, según que tomba, 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 vengo cada ya. Si tú las tiras por Pekín y yo las tiro por Pellá, según que tomba, 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 y el poder allí verá. Según que tomba, 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 y el poder allí verá. Hoy vamos a hablar también de corrupción, porque ya deja de ser normal que cada día salga un caso nuevo en televisión. Cuando salimos a la calle, en muchas conversaciones de pasada oímos a un señor que dice «cada día uno nuevo», o dos amigos que comentan los ladrones que son todos los políticos, o etc. ¿Esto qué significa? ¿Que la justicia se ha puesto con las pilas como nunca y está haciendo caer uno por uno a todos los corruptos para limpiar la imagen de España? ¿O que la gente por fin se va a dar cuenta de lo podrido que está el país en sus cloacas? Ni una cosa ni la otra, a este paso. Primera mentira a derribar, el tema de que España no es corrupta. El discurso de los medios enfoca a sobre todo unos cuantos personajes, los Bárcenas, los Rato o hasta Isabel Pantoja. Manchas negras sobre la bandera, que no deben ensuciar la marca España. Casos puntuales, básicamente. Eso es lo que dicen. El que ahora salgan corruptos de hace más de una década no importa. Que el 90% del gobierno de Aznar esté imputado o duerma en prisión tampoco. Nadie ha estado viviendo una mentira durante todos estos 30 años. Ese discurso es el que llevan los grandes medios. Y ojo, no se levante generoso el director, que puede tratar la información de un robo como un lapsus o un error que lo siente mucho y no volverá a suceder. No nos cansamos de decirlo. Para que salgan todos estos casos de corrupción ilegal, existe una corrupción legal sistemática que se convierte en caldo de cultivo para todos estos otros casos. Por ser claros y visuales, se trata de la puerta giratoria entre multinacionales e instituciones. Aznar cobrando 200.000 euros de Endesa tras privatizarla, González lo mismo con gas natural, cosillas.
Por otro lado, hay otro peligro en todo este tema de la corrupción tratada en los medios. En esto, el gobierno de Rajoy también le gusta hacer hincapié. En que votes a quien votes, todos los partidos tienen manchas negras. Y es lo que hay. Es como el hambre en el mundo o las guerras en África. Existen porque el mundo es así. Pues votes a quien votes, el político se corromperá y te traicionará. ¿Qué consiguen con este discurso? Desmovilizar a un electorado potencialmente progresista, que acaban desencantados de todo lo que tenga que ver con la política, gestión o tomar decisiones. También porque la antipolítica está de moda, y el ir a votar ya parece cosa de matrimonios de avanzada edad que vienen de misa antes de ir a la urna. Precisamente ellos serán los que sigan votando. En conclusión, tener cuidado con ese doble discurso. Por un lado, no existen casos aislados, sino que es culpa del sistema. Suena atópico esto último, pero por otro lado ya es de noche y queda menos para que al amanecer nos traiga un nuevo jeta más. Y por otro lado, no seamos estúpidos y no abandonemos la política por desencanto, no solo votar sino organizarse, porque si no, otros la harán por nosotros. Bueno, ya continuamos para acabar con el programa de hoy. Nos habíamos quedado en conclusiones, ya. Bueno, y la última pregunta que os quería lanzar también. Bueno, hemos hablado de esto, de cómo salir, de qué habría que hacer. Una alternativa, a lo mejor, siendo que, como os comentado, nos hemos estado encorsetando en la Unión Europea, hemos cedido soberanía. ¿Cuál es la solución a librarnos de todas estas cargas? ¿Pasaría por desglobalizar el mundo, el mercado? Ahí os lo dejo. Pregunta difícil. Yo creo que, la globalización no es mala como concepto, es malo como se hace, ¿no? Es decir, que el tener una planificación de la gestión de los recursos, pues cuanto más global sea, más beneficios se le puede sacar a esa planificación. Entonces, con el tema de la globalización y con el tema del comercio mundial a gran escala, tal como lo conocemos hoy, desde una perspectiva ambiental o de ecología, que es de lo que yo entiendo, pues tiene los días contados, ¿no? Porque se fundamenta en un principio, y que es que el transporte es barato porque el petróleo es barato. Entonces el petróleo, aunque ahora está bajando coyunturalmente por la situación de democratización que está habiendo en determinados países, ¿no? Lo digo con un poco de ironía, ¿no? El petróleo a medio y largo plazo va a subir mucho de precio y digamos que el transporte a este nivel va a ser imposible. Entonces, de alguna manera tendremos que volver sí o sí a producir y consumir productos locales. O sea, esto va a ser así o no habrá productos. Entonces, en este marco, hablar de desglobalizar, no sé si esa es la palabra, pero lo que está claro es que muchas de las cosas que hoy consumimos, si vienen de muy lejos, no podrán venir más de muy lejos, y eso supone una recuperación de, no sé, tampoco me gusta la palabra soberanía, ¿no? Pero un cierto acercamiento entre el productor y el consumidor, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que es una línea que, desde luego, el mundo de la ecología se propone, y es una de las salidas que va a ser así, y podremos planificar que sea así o nos caerá encima que sea así, pero eso va a ser así. Esta pregunta, perdón, también os la lanzo en el sentido de no que es la alternativa dejándolo en manos de los que siempre nos gobiernan, sino desde la posición de un movimiento social transformador, ¿qué opciones tiene? ¿Habría que ir desde tomar un gobierno de un Estado, luego desligarse de la Unión Europea y comerciar con el otro lado del Atlántico? Esa serie de cuestiones, un poco más de estratégicamente como movimiento transformador. Bueno, a ver, yo creo que lo que está claro es que más allá de globalización o no globalización, lo que importa es qué economía tenemos, ¿no? O sea, si es una economía basada en los beneficios de una élite minoritaria que tiene en su poder las grandes transnacionales o la banca, o si es una economía que mira por los intereses de la mayoría social, ¿no? Evidentemente sabemos que vivimos en una economía que es el capitalismo, que mira por los intereses privados de una oligarquía. Entonces, evidentemente, hay que cambiar el sistema económico, pero eso como para todo. Yéndonos un poco más a lo concreto, bueno, yo creo que desde lo más cercano tenemos que seguir con la labor que está realizando gente, pues como por ejemplo gente de ATAC y de otros colectivos, de formarnos e informar, ¿no? De difundir qué es esto y qué consecuencias puede tener, y que la gente se vaya pues haciendo la idea de qué pasa con este tratado, ¿no? Y a partir de ahí pues intentar organizar un movimiento de respuesta y de rechazo.
Y en cuanto a acciones futuras, claro, ya lo he dicho antes, yo creo que si ganáramos el gobierno de este país o si mayorías de izquierda anticapitalista ganaran otros países, evidentemente tendrían que hacer una oposición frontal y afrontar las consecuencias, que yo creo que evidentemente que las habría, por supuesto, no puede no haberlas, pero que lo que hay ahí para ganar sería mucho mejor que quedarnos tal y como estamos. Además, antes lo comentábamos un momento a micro cerrado, que tampoco hay que tener tanto miedo, que es que ha habido países que han dicho por ejemplo, no voy a pagarte esta deuda y no se han hundido, sino todo lo contrario, o no voy a aceptar lo que me dice el Fondo Monetario Internacional y no se han hundido, sino todo lo contrario. Si es que al fin y al cabo, incluso bancos que decían no voy a volverte a prestar porque no me pagas la deuda, al final, como lo que quieren es ganar dinero, les han vuelto a prestar. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por los augurios falsos de quienes lo único que quieren es seguir teniendo beneficios a nuestra costa. Sí, y bueno, totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y ya poco por añadir, pero sí, o sea, yo creo que un poco la alternativa viene por fomentar pues un comercio y una economía social y sostenible, eso es lo primero, y después sobre todo trabajar pues para esa concienciación del ciudadano, pero sobre todo también como consumidor, porque al final somos nosotros los que podemos decidir pues eso, qué tipo de productos estamos comprando y dónde ponemos nuestro dinero. Y no sé, podemos pensar en escenarios, por ejemplo, en los que a nivel local los ayuntamientos apoyen más la economía social, apoyen las cooperativas y un tipo pues eso de negocio que no busca el beneficio económico simplemente, sino que va más allá y primero trata pues eso de cubrir unas necesidades, es decir, que es otro enfoque completamente diferente, y de ahí pues eso, ir creando menor dependencia de los productos, pues eso que vale, pueden ser muy baratos, pero que son así gracias a la explotación de personas en otras partes del planeta, ¿no? Entonces luego, ¿cómo conseguir esto a una escala ya mayor? Es complicado porque claro, pues como estábamos diciendo antes, la propia arquitectura de la Unión Europea, la firma del Tratado de Lisboa nos condiciona muchísimo, y para cambiar algunas cosas se necesitarían pues mayorías parlamentarias en cada uno de los estados, y después pues eso, que el Parlamento también votase en consecuencia pues con esas líneas ideológicas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que hay estados de la periferia que yo creo que ahora están en una situación en la que sería muy sencillo, bastante sencillo, que pudieran ponerse de acuerdo y crear un frente lo suficientemente potente como para poder cambiar el enfoque de las políticas de la Unión Europea, porque lo que está claro es que la actual Unión hay que cambiarlo. Nos quedamos con estas tres respuestas bastante interesantes, llenas de matices, y vamos ya con una conclusión cada uno de 1 minuto o 2 minutos de todo lo que hemos hablando, con que os quedáis lo más importante de lo que hemos ido hablando hoy sobre el TTIP. Guillermo, bueno, pues lo más importante a lo mejor ni siquiera es el acuerdo, ¿no? Porque como hemos dicho, esto es una lucha global, y digamos, dentro de una lucha global esta es una pequeña batalla donde el ejército poderoso es el otro, y si pierde la batalla pues la planteará otra vez, ¿no? Como hizo con Maastricht o como hizo con la Constitución Europea, y la planteará de una manera o de otra, o la vestirá de lagartierana, pues hasta que consiga lo máximo que pueda, ¿no? Entonces, ante esto la única respuesta que yo creo que hay es lo que hemos comentado, ¿no? Primero conocer, saber por dónde viene el enemigo en este momento, y responder desde la calle y en la medida de lo posible desde las instituciones, y no hay más salida, ¿no? Yo creo que un poco el enemigo es el capitalismo y es con lo que hay que acabar, ¿no? Hay que acabar con el capitalismo, y podemos hablar muchísimo de esto, pero a lo mejor no es el momento, ¿no? Sí. Pues, Gemma. Pues como dice Guillermo, es que se trata de una guerra contra un sistema pues que antepone los beneficios a las personas y al planeta, ¿no? Entonces se trata pues de pequeñas batallas en las que se van a dirimir pues eso, muchas cuestiones, ¿no? Entonces bueno, yo creo que sí que tenemos que ver también como positivo en estos procesos que la gente se está politizando más y que está exigiendo transparencia, y que también se tiene que empoderar y valorar su capacidad y su posibilidad de maniobra como consumidor, que yo creo que ahí sí que tenemos, sí que se puede hacer bastante, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, verlo sí como una fase más y como una batalla más que podemos ganar. Vale. ¿Y Jorge? Pues estando completamente de acuerdo con lo que han dicho el compañero y la compañera, simplemente me gustaría decir a todo el mundo que nos oiga que se informen y que hablen. Es decir, que hay mucha información en Internet, por fortuna cada vez hay más gente que está haciendo análisis y cada vez está sacando más material, y que esto hay que hablarlo, que esto está siendo sometido a un veto mediático muy importante, que por lo tanto tenemos que utilizar todas las armas que tengamos a nuestro alcance para irlo sacando a la luz, y que por lo menos se hable de ello y la gente se entere de lo que está pasando.
Muy bien, gracias, Jorge. Y Gemma quería decir... Y nada, ya para terminar, que queremos aprovechar la oportunidad de que nos habéis invitado para recordar que hay una plataforma en la que estamos participando diferentes entidades sociales, partidos políticos y sindicatos. Es una plataforma a nivel de Aragón contra el TTIP, y desde ahí pues estamos intentando hacer difusión, actos informativos y demás, en principio generalistas, pero bueno, ahora estamos empezando con una serie de conferencias temáticas, de charlas temáticas, y la primera de ellas tendrá lugar este próximo miércoles a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Delicias, y se abordarán pues eso, en concreto cuestiones sobre sector agrícola y medio ambiente solamente. Entonces, bueno, a todo el que esté invitado, o sea, que quiera acudir está invitado, y si quieren participar en la plataforma, pues muchísimo mejor. Vale, nos quedamos con eso, miércoles a las 7 de la tarde en el Centro Cívico de Delicias. Acto organizado ayer, ¿no? Sí, es una charla organizada por la plataforma No al TTIP de Aragón. No al TTIP. Muy bien, pues gracias a los tres por haber estado esta noche aquí. Gracias por invitarnos. Gracias a vosotros. Y nosotros ya nos vamos, volveremos dentro de 2 semanas, el día 17 de diciembre creo que es, con un nuevo programa. Como siempre a las 7 de la noche, y se acaba ya el programa, tío.